Muchos leen ese verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor, y de inmediato piensan, tengo que vivir santo, tengo que esforzarme, tengo que cambiar para poder ver a Dios. Y claro, el verso es totalmente cierto. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero el error está en creer que la santidad depende de nosotros. Así como la salvación no viene por obras, la santificación tampoco. No significa que yo tengo que ir santificándome poco a poco, como si fuera una meta que alcanzo con mi comportamiento. No, hermano. El ser humano no puede ser santo por sí mismo. La Biblia dice que este cuerpo está vendido al pecado, que no hay justo, ni aun uno, y que no hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿cómo podría alguien alcanzar la santidad con sus propias fuerzas? Imposible. El problema es que muchos no comprenden lo que Cristo realmente nos entregó en la cruz. Él no solo nos dio la salvación y la justicia, también nos dio la santificación. No es algo que vamos consiguiendo poco a poco, es algo que Él ya hizo. Primera de Corintios 6:11 lo dice claro. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ves? No dice se están santificando, dice ya fueron santificados. Hebreos 10:10 también dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eso significa que la santificación no depende de tu esfuerzo, sino de tu fe en lo que Cristo ya hizo. Él fue quien te santificó con su sangre. Hebreos 13:12 lo confirma, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, y en 2 de Tesalonicenses 2:13 lo explica aún mejor. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa verdad es Cristo mismo. Entonces, cuando la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, no es una orden para que tú te esfuerces en ser algo que no puedes ser. Es una declaración para que creas y vivas lo que ya eres en Cristo. Él ya te apartó, ya te limpió, ya te santificó. No es tu conducta la que te hace santo, sino su sangre. Así que sí, sin santidad nadie verá a Dios. Pero esa santidad no nace del hombre, nace de Cristo en nosotros. No se trata de lo que tú haces, sino de lo que Cristo ya hizo. Por eso la santidad no se construye, se recibe por fe. Bueno, después de este devocional, creo que es un tema muy debatido en muchos lugares, muchas iglesias, pero bueno, muy bien aclarado a través de las Escrituras. Ahora vamos por una segunda parte, con otro tema bastante debatible también, pero que creo que aquí se aclara muy bien a través de la Escritura. Cada vez que uno dice que la salvación no se pierde, se levanta el ejército religioso con los mismos versos de siempre. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Hebreos dice que si pecamos, voluntariamente ya no hay sacrificio. Apocalipsis dice que borrará el nombre del libro de la vida. Y hasta te sueltan. Hay que perseverar hasta el fin. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que citan versos fuera del contexto y terminan pintando a un Cristo débil, que salva. Pero no del todo. Empecemos por lo básico. La salvación no depende del hombre, sino de Dios. Efesios 2:8-9 lo deja clarito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación se pudiera perder, entonces sería por obras porque habría que mantenerla. Y si hay que mantenerla, ya no es por gracia, sino por mérito. Y eso contradice el Evangelio completo. Jesús mismo dijo en Juan 10:28-29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No dice hasta que pequen, o mientras se porten bien, dice jamás. Y por si fuera poco, agrega, mi Padre que me las dio es mayor que todos, o sea, ni vos mismo podés sacarte de la mano de Dios. Ahora, el clásico. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Sí, pero Santiago no está hablando de perder la salvación, sino de demostrarla. Una fe sin obras no es una fe que se perdió, es una fe que nunca existió. Por eso Santiago está confrontando a los que dicen, yo tengo fe, pero viven igual que antes. El que realmente fue salvo, cambia no para ser salvo, sino porque ya fue salvado. Otro verso que sacan es Hebreos 10:26, que dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero ojo, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no la salvación. El texto habla de quienes oyen el Evangelio, lo entienden y lo rechazan. Rechazan a Cristo, quien fue clavado para limpiarnos.
no de un creyente que falla. El mismo libro de Hebreos aclara en el 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Ahí está la respuesta. También citan Apocalipsis 3:5, cuando Jesús dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y dicen, ¿ves? Puede borrarlo, pero ese texto no es una amenaza, es una promesa. Jesús está asegurando que no lo borrará. Si Él lo prometió, ¿quién es el hombre para decir lo contrario? Algunos van al Antiguo Testamento y dicen, Ezequiel 18:24 dice que si el justo se aparta de su justicia morirá, pero ignoran que bajo la ley, el justo vivía por hacer, mientras que bajo la gracia, el justo vive por la fe. Romanos 1:17. Son dos pactos distintos. Si seguimos con la lógica del antiguo pacto, entonces nadie se salva, porque todos fallamos. Pero Cristo vino precisamente porque nadie podía mantenerse justo por sí mismo. Y sobre eso de perseverar hasta el fin, en Mateo 24:13, Jesús está hablando del fin de la tribulación, del contexto del pueblo de Israel, no de que uno pueda perder la salvación. La perseverancia del creyente verdadero no es una condición para salvarse, es una consecuencia de haber sido salvo. Por eso Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si la obra la empezó Cristo, ¿quién puede detenerla? ¿Vos? ¿Tu error? ¿Tu flaqueza? No monto Romanos 8:38-39 lo dice sin dejar huecos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que cuando te digan, si crees que no se pierde, entonces vas a vivir en pecado. Responde, el que de verdad entendió la gracia, no quiere vivir en pecado. Romanos 6:1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, la gracia no da permiso para pecar. Da poder para vivir en santidad. En resumen, la salvación no se mantiene con disciplina. Se mantiene con sangre, la sangre del Cordero, y a esa sangre no caduca. No se debilita, no se borra. Cristo no da salvaciones provisionales. Da vida eterna. Si se pudiera perder, no sería eterna. Y si la tenemos por gracia, no la perdemos por falla. Por eso el creyente verdadero puede decir con seguridad, sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12.